Muy bien, mis señores. Miren, en este contexto del ciclo tributario, podemos entender, archivo, voy a hacer un preámbulo antes. Nuevo, mover, insertar. Ahora, miren, cuando hablamos en el contexto, primero ya hablamos el por qué, ¿no? Miren, en ese contexto tributario, mis señores, podemos entender que el Estado necesita financiarse. O sea, necesita generar ingresos de cualquier índole para cumplir sus objetivos como tal. Entre ellos, ¿cuáles son sus formas de financiarse por parte del Estado? Hemos dicho el crédito, perdón, ahora sí, crédito externo. Pero ¿cuál es su consecuencia? Significa una tasa de interés. O sea, significa que es alto. Otra forma de financiarse, ¿qué es? Un crédito interno, ¿o no, señores? ¿Cuál es el problema? Que también tiene una tasa de interés. Lo que el Banco Central de Bolivia promulga estos bonos, tienen tasas de interés del 3, 4, 4.5%, dependiendo la época, ¿no? La necesidad y la demanda. Tiende a ser alto. ¿Quién paga este costo? La sociedad. O no lo paga la sociedad, y lo paga en generaciones inclusive. ¿Qué más tenemos? La emisión monetaria. Es fácil, quieres plata, emitir. Queda como consecuencia la inflación. ¿Quién paga este plato roto? La sociedad. La otra, las empresas públicas. Llámese BOA, llámese Entel, llámese YPFB, llámese Cartambol. Bueno, si bien hay un rédito, una utilidad, porque tu fuente es la utilidad, pero también asumes la pérdida. Porque también no es absoluta, hay empresas de la institución, empresas del Estado que terminaron de naturaleza deficitaria, la planta de Uria, algunas Carton Ball. ¿Ya? Entonces, significa que tienes que tener un marco de inversión. Lo malo, el tema también aquí, eh, el cuoteo político, el cuoteo. Entonces, en el cuoteo hace, o sea, la distribución hace que la empresa tiende en el devenir del tiempo, deja de ser más eficiente. Acá también las consecuencias, las malas, las paga la sociedad. Y la otra forma de financiamiento, ¿cuáles son? Los tributos. ¿O no? Los tributos. Cuando hablamos de los tributos, entendamos de que aquí no aplica ninguna consecuencia. ¿Y quién lo paga? Los intereses. Solo lo paga en quién se verifica el, ¿qué significará HG? El hecho generador, o sea, en quien habría perfeccionado el acto tributario comercial que consecuentemente tiene un tributario. Entonces, solo quien paga es el sujeto pasivo. Entonces, aquí es básicamente beneficio limpio para la sociedad, no una consecuencia.
No lo paga. Aquí hay un beneficio limpio, puro. No hay una consecuencia colateral. Sí le afectará a la persona que habría tributado, sí, pero eso es directamente, pero el beneficio es para el resto. No es una donación, por eso es una imposición, es un tributo. ¿Queda claro este punto? Ahora, ¿para qué financiarse? El Estado se financia para el tema de salud, educación, seguridad. Eso hace el Estado. Infraestructura. Yo recuerdo Julio León Prado decía, imagínense, él facturaba más de 120 millones de dólares al año. O sea, más de eso. Imagínense cuánto de tributos pagaba. Cuando le preguntaron, ¿usted está de acuerdo en pagar los tributos? Considera que es un costo muy alto. No es un costo, él decía. Los tributos que yo pago es una inversión. Porque yo, a título particular, no voy a hacer una carretera pública, la cual yo utilizo. No voy a mejorar el alumbrado público. Entonces, la plata que yo doy, y si se traduce en infraestructuras, eso es una inversión para mí. O sea, fíjense cómo un empresario de alta alcurnia, es muy bueno, estamos hablando, no lo ve como un costo. Mientras nosotros, uff, así, ¿no? Tacaños. Pero cuando el Estado quiere que nos dé, todo, carretera, infraestructura, reclamamos, ¿por qué no hace? Pero ¿por qué no pagas? Y esa es la mediocridad con lo que representamos. Operativo. Cuando me refiero operativo, me refiero a la gestión del Estado. Ahora me dirán, pero es que la clase política pues, es corrupta, son malandrines, el gobierno, el por, el menos, el dividido, el más, todos son malandrines. No voy a decir que no, pero en el momento que tú colocas un alegato, no voy a pagar porque son malandrines, eres igual de malandrines que ellos. Si te estás escudando en otro malandrín, tu actitud no correcta. Pero bueno, esto, por si acaso, nuestro objeto de análisis, estoy yendo para que se comprenda. Nuestro área de análisis es esta, ¿o no? Ahora, todo esto está establecido, toda esta relación de ingresos y egresos está establecido mediante política fiscal. Es una política fiscal del Estado. ¿Les hace recuerdo a economía? Sí, política fiscal. Entre eso es básicamente una relación de los ingresos versus los egresos. Ahora, en esa política fiscal, esto se lo plantea mediante una ley financiera. O sea, cada año se saca una ley financiera. O ley, o ley del presupuesto general del Estado. Presupuesto general del Estado. Que básicamente lo establece durante el año. ¿Está claro? Va a decir en qué voy a gastar proyecto y de dónde voy a recaudar. Entonces, ya de entrada a la administración tributaria le dice cuánto es el programa operativo anual a recaudar. Porque en función de los recursos que yo pretendo recuperar, voy a cumplir estos conceptos de salud, de educación y deporte. Como los otros, ¿no? Bueno, de acá, en esta política fiscal que es promulgado por la ley financiera, el viceministerio de Economía tiene un rol extremadamente alto. El el Ministerio de Economía maneja esto. Escuchen bien, el Viceministerio de Economía tiene a su cargo el Viceministerio de Política
tributaria, la cual esta propone leyes tributarias. El impuesto a la propiedad, a las grandes fortunas, puede que sea hecho por un asambleísta, pero ellos proponen mediante política tributaria es quien da la venia, no es directamente una imposición. Estos dependen del poder ejecutivo, lo que decíamos ayer. Poder ejecutivo. Ellos dependen del poder ejecutivo. Para que luego el poder judicial, el poder legislativo, lo siento, legislativo, lo instrumentalice mediante ley. Y acá propone la ley y él lo instrumentaliza mediante ley. Aquí lamentablemente, ustedes saben perfectamente que el presidente tiene la potestad de, ¿qué se llama?, de promulgar decretos sin el poder legislativo, pero ningún decreto puede estar por encima de una ley. Entonces, al respetar ambos, tienen que respetar bajo este criterio la constitución política del Estado, los tratados internacionales de materia tributaria. Obviamente hay otros tratados, pero el que nos interesa es el tratado internacional, que en Bolivia solo tiene 5 por si acaso, a la fecha. 5 existentes. Luego vienen las leyes. Luego vienen sus decretos supremos. Luego vienen las resoluciones ministeriales. Luego vienen las resoluciones administrativas. Que estos son promulgados. Constitución política del Estado es lo que ya todos conocemos desde la Calancha, ¿no? Del 2009, parte de su juventud, su niñez, han vivido la creación de esta Constitución. Imagínense, los tratados internacionales están por debajo de la Constitución para su cumplimiento y por encima de las leyes. Leyes, aquí está, el poder legislativo. Ellos son los que promulgan. En materia tributaria hay 2 leyes fundamentales acá. En materia tributaria hay 2 leyes muy importantes, que es aquí vamos a colocar, la ley 2492. ¿Qué significa esto? CTB, Código Tributario Boliviano, el que están usando. Que esta es una ley de derecho. En pocas palabras, son las reglas del juego. Y la otra ley fundamental es la ley 843, que es la de los impuestos propiamente dicho. Que es la de hecho. Se conoce así en derecho, se conoce como ley de derecho y ley de hecho. Esta es la ley de hecho. Nosotros técnicamente aplicamos mucho, pero codependemos. Estas 2 leyes son los fundamentales. Los decretos supremos son reglamentarios. Si bien el presidente o la presidenta, según sea el caso, puede promulgar un decreto, no puede ser contrario a la ley. Ni una ley puede ser contrario a un tratado, a una constitución política del Estado. Una resolución ministerial aclara lo que un decreto supremo no aclaró. Y una resolución administrativa es promulgado por las administraciones tributarias. Entonces, ellos son los encargados.
Esto se conoce como la pirámide Kelsen. Los que están le van a exponer el artículo, el título 1 del Código Tributario justamente habla de la prelación de las leyes. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Mateo, claro, ¿está bonito o no está bonito así? Sí, sí, listo. ¿O Creo prefieres una que, diapositiva? no, no, creo que mejor así. Así Ok. también va explicando usted poco a poco y es más fácil tomar apuntes y todo eso. Estamos grabando y el Excel también te lo voy a pasar, con certeza. ¿Eh? Sí, pero Y no todo lo que dice, no todo lo que dice lo escribe, ¿no? Entonces, a veces está es mejor. grabada la clase. O sea, tenemos de dónde agarrar, tenemos ayuda. Yo lo que veo de interesante de esta manera, creo, si mal no me equivoco, hay diapositivas también en la dinámica. He cambiado de las diapositivas, que eso lo hacían presenciales, a esta modalidad, porque es una manera evolutiva de comprender las cosas, o sea, yendo de lo general a lo particular. Pero bueno, digamos, esto se conoce como la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es básicamente la jerarquía de la norma. ¿Sí? Bueno, no podemos esperar que eh, se anteponga ningún decreto supremo ante ninguna ley. Ninguna ley ante la Constitución Política de Estado. Que irónicamente hay y nadie dice nada. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que, qué es el anatocismo y qué es el interés compuesto? ¿Se acuerdan? Que eran sinónimos, ¿no? ¿O no? Lo de impuestos sobre impuestos, ¿no? Digo, interés sobre interés, perdón. ¿Perdón? Lo de interés sobre interés. Sí. ¿Crees tú, te pregunto, que la constitución política del Estado permite esa situación? No, yo creo que no. La constitución política del Estado dice, está prohibido el anatocismo. Y dices, ¿por qué el código tributario le mete anatocismo? Entonces, como que hay una pequeña contradicción, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, Sí, O sea, claro, pues que también tomemos en cuenta que el código tributario ha sido promulgado pues, el 2003, cuando estaba vigente la anterior constitución política del Estado, no la del 2009. Entonces, ese artículo, el 47, por ejemplo, el cálculo de la deuda tributaria dice que es interés sobre interés porque utiliza la forma de interés compuesto. ¿Va en contradicción de la nueva constitución política del Estado? Sí. Entonces, esta ley probablemente tenga inclusive principios tributarios que vayan en contra de los principios tributarios promulgados por la Constitución Política del Estado. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Ustedes saben que cuando se crea una Constitución Política del Estado, todas las leyes anteriores se mantienen. ¿Me dejo entender? Se mantienen todas las leyes anteriores. Al mantenerse todas las leyes anteriores, cuando abrogues, significa anular en su integridad, y promulgues una nueva ley, recién esa nueva ley se regirá en la Constitución Política. Obviamente, Colombia nos ha mostrado por los problemas que tienen a la fecha que hacer modificaciones en materia tributaria son fuertes. Colombia no es su primera historia de pelea por materia tributaria. Hace 4 años tuvo su reforma y su cambio estructural en todo esto. Código tributario, impuestos, les han sacado la mugre. Irónicamente, ¿por qué están pagando los platos rotos hoy día Colombia? Porque con esa nueva promulgación de estas leyes y decretos tributarios que tuvo Colombia, ha dado muchos beneficios al empresariado. Entonces, el empresariado, ¿por qué? Porque los gobernantes de turno, como que eran más alineados hacia el empresariado, entonces han hecho una disposición tributaria poquito más flexible, más afín como para los intereses empresariales. Pero en el devenir del tiempo, la reducción tributaria con la anterior ley ha bajado. Y obviamente querían cargar los platos rotos a la sociedad civil, modificando las alícuotas, como decía ayer uno de los compañeros.
Entonces, es muy, muy delicado esta situación. Entonces, cualquier gobierno querer modificar, nadie va a estar contento con la ley. Nadie. Por eso cada vez que hay problemas tributarios dicen, exigimos la promulgación de un nuevo código tributario. Ahora, hay un call free, por ejemplo, que es de impuestos nacionales, es el 810-34-34-44. Han podido ver en impuestos.gov.bo, nos permite. Vamos a hacer una llamada, vamos a preguntar qué nos dicen al respecto, por ejemplo. Si llega a entrar, porque siempre está tiradito. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, a disculpar. Tengo una pregunta. ¿Por qué tengo que pagar la deuda con interés compuesto de la deuda tributaria? Para la boleta mil, para la multa correspondiente a la fecha actual, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué con interés compuesto y no interés simple? No, en la cálculo de la deuda tributaria me han calculado con interés compuesto. Tengo entendido que es el artículo 47 del Código Tributario. Pero es interés sobre interés. Entonces, usted lo que le está generando en la calculadora tributaria está en interés compuesto, ¿verdad? Es correcto, interés compuesto. Pregunto por qué. O sea, me queda la inquietud porque la Constitución Política del Estado dice que no se puede cobrar su interés sobre interés, está prohibido el anatocismo. Interés sobre interés, ¿verdad? Ajá. A ver, déjeme consultar, por favor, aguárdeme en línea. Ya, yo lo guardo. ¿Se han dado cuenta que le he puesto en figurillas? ¿O no? ¿Han llegado a escuchar? Sí, sí, o sea, un poquito bajito, pero es como que se ha quedado callado, no sabe qué responder. Por eso, es complicado, pues, porque le estás hablando a un nivel supra, entonces obviamente no hay consultas que sean de esta naturaleza. Pero vuelvo a repetir, el problema es con micrófono apagado, por si acaso, pero de momento, el problema radica en que no debería darse, pero sin embargo se da. Obviamente nosotros tal vez no seamos los llamados, pero en el conocimiento tenemos que reclamar. Ahora un abogado, vuelvo a repetir, ya le pesa el concepto de interés compuesto. Entonces, los más cercanos a resolver somos nosotros los empresarios. De igual manera, hay decretos supremos que no deberían vulnerar las leyes y, sin embargo, modifican las leyes. Hay una ley, por ejemplo, donde el IVE, este impuesto de aquí que se paga, tiene que pagarse sobre estados financieros, sobre posición financiera. Mediante decreto supremo ha dicho que los transportistas interdepartamentales de pasajeros y carga van a pagar un IVE presunto. Pero ¿quién ha promulgado un decreto? Es contrario a la ley totalmente. Y nadie dice nada. Obviamente, pues, ningún transportista va a reclamar porque es beneficio en puro, ¿no? No importa si es decreto, si es resolución. Pero he ahí la importancia de la pirámide de Kelsen. ¿Quedó claro este punto? Que está en el Código Tributario, como tal, la jerarquía y prelación. El Código Tributario también establece que la fuente de derecho principal es el propio Código Tributario. Ausencia del Código Tributario, recién puedes remitirte a otro. Aló, perdón, va a disculpar, le escucho. Bueno, lo que me informan es que no, en este caso, lo que le estoy sacando en la calculadora tributaria, sí o sí tiene que sacar un interés simple. Si alguno está en este sentido, está saliendo un interés compuesto, les rogaríamos que pase por plataformas para ver cuál es el error correspondiente. Ojo que me lo han calculado en el área de fiscalización y amparado, y ahí dice subiste cargo, artículo 47, Código Tributario, y ahí sí dice que está la forma de interés compuesto, o sea, no me pueden cobrar interés simple.
la calculadora tributaria solo le genera lo que es el interés simple. Mucho, está grave, porque el artículo 47 dice que es interés compuesto. Mi inquietud es cómo puede haber un artículo de una ley que es contraria a la constitución política del Estado, que está prohibido el interés sobre interés. Creo que el hecho del cálculo correspondiente del encargado de fiscalización. Sí, sí, es una vista de cargo, es un documento formal. Y sí, veo la ley, tiene toda la razón, ¿no? Pero me queda la inquietud que sea contraria a la Constitución esta ley. Volver a con el encargado, con aquel que le ha metido correspondientemente la vista de cargos por el interés compuesto. No le puede, según la normativa, la calculadora tributaria solo le emite lo que es el interés simple. Le soy sincero, dudo mucho, porque ya mis financieros me lo han revisado y han revisado con la calculadora tributaria los papeles de trabajo de la vista de cargo y cuadro. Cuadra. Entonces, Ujú. tendría que normativa de aquella persona que le emitió en ese sentido. Claro, la normativa está ahí. Lo que me llama la atención es que es contrario a la constitución política del Estado, ¿no? O sea, no me quejo que esté bien calculado aritméticamente. Me quejo de que, como ustedes, como Impuesto Nacional, en buen sentido de la palabra, no su persona, sino la institución, me cobren con interés compuestos a sabiendas que la constitución política del Estado prohíbe este tipo de interés. Podría enviar a la gerencia distrital una carta correspondientemente a la situación que le están haciendo la multa correspondiente para que se le aclare y no se le tome en cuenta. Según la constitución política del Estado no se puede tomar interés sobre interés. Muchas gracias, lo voy a considerar. Gracias, que tenga buen día. Un gusto. Gusto. Ahora, se terminó de cerrar el ciclo. Ustedes pueden mandar y hacer sus preguntas de cualquier naturaleza tributaria. Es más, en su examen van a tener la opción de hacer una pregunta a línea gratuita. ¿Ya? Bueno, mis señores, esta piedra que el ya nos respondió, no pudo dar mayor razón. Obviamente, tendría que ser una persona un poquito más abocada a derecho que me diga, tiene toda la razón, busque la inconstitucionalidad, obviamente, ante el Tribunal Constitucional, el acto objetado. Si esto le han cobrado en una vista de cargo, que es un documento administrativo que vamos a ver, fíjense en el ciclo tributario, aquí está, vista de cargo. Si le han cobrado, usted quiere impugnar, reclamar, tiene las instancias que corresponden. Bueno, digamos. Entonces, en esta periodo de Kelsen, la prelación es bien importante su cumplimiento. De igual manera, así como hay leyes que vulneran la Constitución, también hay resoluciones administrativas que solo deberían operativizar lo que dice el decreto supremo o lo que dice la ley. Por ejemplo, en la ley 843, en su artículo 13, dice que la administración tributaria reglamentará las modalidades de facturación. O sea, la ley le ha dado tuición a la administración tributaria que reglamente las modalidades de facturación, o sea, si serán físicas, si serán virtuales, cuántas copias tendrá. Le da la potestad directo, la ley. Entonces, bueno, hay una resolución normativa de directorio, que es de apariencia administrativa, que es la 10-21 del 2016, que básicamente ha establecido las 6 modalidades de facturación básicas que se tienen. Se ha modificado con alguna facturación electrónica a la fecha, sí tiene modificaciones. ¿Ya? Pero en esencia ya reglamentado. Ahora, hay leyes que dice la misma entrará en vigencia conforme el reglamento lo establezca. Entonces, cuando dice conforme el reglamento establezca, tiene que tener un decreto supremo reglamentario que no puede modificar ningún concepto tributario, tiene que cumplir el espíritu de la ley. Las resoluciones ministeriales, hemos dicho, política tributaria, por ejemplo, emite a veces alguna resolución ministerial mediante el Ministerio de Economía para aclarar algún concepto tributario, ya sea de una ley o de un decreto. ¿Me permiten un segundito? Bueno,
Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido. Una vez establecidas las leyes y las políticas tributarias, ¿quiénes son los encargados de hacer el cobro? Entonces, esta ley es cumplida, uno, por el sujeto activo. Ella en su capacidad de cobro, y este es cumplido por el sujeto pasivo, en quien se verifica el hecho general. El sujeto activo está representado por las administraciones tributarias. Listen, perdón, se me cortó mi internet. ¿Podrías repetir la parte del sujeto activo y pasivo? Mil El disculpas. sujeto activo es quien tiene el derecho a cobrar. Primero, el sujeto activo y el sujeto pasivo son los que cumplen estas leyes. ¿Sí? El sujeto activo en su derecho de cobro, que son las administraciones tributarias. Y el sujeto pasivo en su obligación de pago. Ahora, ¿quiénes son administraciones tributarias? Por ejemplo, Servicio de Impuestos Nacionales, el SIN. Aduana Nacional, coma, gobernaciones, al abuelito preguntar. Alcaldías, Vías Bolivia, por ejemplo. ¿Está claro? O inclusive, alguna comunidad. Si ustedes leen en la Constitución Política del Estado, reconoce como tributos los tributos nacionales, municipales, no, departamentales, municipales y originarios. Aquí, en esta ley. Acá define qué tipo de tributos va a haber. Pero miento. La Constitución Política del Estado define, en la Constitución Política del Estado, a esta altura, el artículo 323 nos ha señalado mucho. En realidad, yo les recomiendo, lean todo el régimen económico que viene del título 323. Aquí estableces los principios. Y también dice que los tributos, los principios tributarios, que Adam Smith es el mejor maestro. Por eso, cuando les he pedido este trabajo, ya tiene sentido, porque este es su cumplimiento supra. No lo haré yo en calidad de juez, pero tengo que tener claro ese horizonte también, este espíritu del cumplimiento. Los principios tributarios. También alcanza si el tributo va a ser de dominio nacional. Si va a ser, gracias. Pero está haciendo bastante frío. Acá está congelando. Entonces, el tributo puede ser de dominio nacional, de dominio departamental, entiéndase como una matriz, de dominio municipal y originario de una comunidad. Por ejemplo, pero ningún tributo puede solaparse, o sea, no puede haber, por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado que aprendieron en Conta 1, ese crédito fiscal, débito fiscal. No puede crear la alcaldía, yo voy a creer IVA cochabambino. No, no hay impuesto al valor cochabambino. Ningún tributo puede solapar al otro, no puede estar encima de otro. ¿Está claro? Ningún tipo de tributo puede estar encima de otro. Entonces, por ejemplo, si hay nacional. El departamental no puede ser igual que el nacional. En el nacional tenemos el IVA, el ITE, el IGüE, el RCIVA, por ejemplo. En el departamental tenemos la transmisión gratuita de bienes. En el municipal tenemos las tasas, patentes, contribuciones de publicidad, licencia de funcionamiento, la tasa de aseo, la tasa de alumbrado público, y recaudan esos tributos. Y en el originario, cuando la comunidad concede, por ejemplo, la comunidad
de esta reserva nacional, como lo es Toro Toro, podría colocar un impuesto al turismo. Puede, y tiene toda la potestad. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ojo, de esta manera van a poder tener una lectura más clara y cuando hagan su resumen va a tener un sentido más profundo, si quieren. Bueno, este es el sujeto activo. El sujeto pasivo es en quien se verifica el hecho generador. O sea, es hecho económico, de naturaleza económica, que percuta la obligación tributaria y, por ende, tiene la obligación tributaria en su persona. El artículo 10 del Código Tributario define justamente parte de las obligaciones tributarias y el hecho generador. Obligación tributaria. Y como dice, no es opcional, así da el título. Ahora, estos sujetos, por ejemplo, según el Código Tributario, tiene, según el Código Tributario boliviano, tiene derechos y tiene obligaciones. Y este sujeto tiene, simplemente según el Código Tributario boliviano, tiene obligaciones. Entonces, si este sujeto pasivo tiene obligaciones y este tiene derechos y obligaciones, tienen que ser de cumplimiento porque están establecidos en una ley. Ambos casos, por ejemplo, a ser tratado, hay una obligación a tratar de manera adecuada, justa, ecuánime y con debido respeto al contribuyente. O sea, llega a ese extremo y de su cumplimiento es de naturaleza legislativa. Ahora, nuestro objeto de análisis, si bien esta constitución política de Estado da el marco del derecho y este derecho, damos un claro ejemplo. El sujeto activo cobra los tributos. Él solo cobra. El sujeto activo, por ejemplo, el sujeto activo, representado por las administraciones tributarias, representado por las administraciones tributarias, solo cumple la ley y recauda. Tributos. Solo cumple, ella solo cumple la ley. Mire, tú cuando una ley estás de acuerdo, acá él me podría decir, ¿saben qué me podría decir el señor que le llamé? Es decir, va a disculpar, nosotros como institución pública solo cumplimos lo que la ley está establecida. No podemos hacer más. Si tiene algún reclamo, vaya y reclame a Política Tributaria, Viceministerio de Economía, o vaya al Poder Legislativo, o plantee su inconstitucionalidad si cree que está vulnerada. La forma tal vez más propia y decir, aquí yo solo soy cumplo la ley. Así como él. Nosotros también tenemos que cumplir la ley. También tiene que cumplir la ley. En cuanto al pago de tributos. Ojo, la Constitución Política del Estado establece que los tributos son imprescriptibles. Y señor, cuando lean ustedes este código tributario, que ahorita el área de análisis está acá, la de derecho, señala que los tributos prescriben. Entonces, no, qué incongruencia. Otra inconstitucionalidad. Pero sería inconstitucional a mi favor, porque si esto dice que prescribe, y aquí dice que es imprescriptible la Constitución Política del Estado, no, calladito me veo mejor, ¿o no? ¿Sí o no? Ahí me conviene la ley, ¿o no me conviene? Si la Constitución... ¿Perdón? Listen, disculpa, yo no sé qué es prescribe. Bueno, Prescribe significa
que muere en el tiempo, que no, que un momento dado dejas de ser deudora ante el Estado. La prescripción es eso, la muerte, la extinción, la eliminación de tu obligación tributaria de un periodo dado. Obviamente, hoy, por ejemplo, hoy en la gestión 2021, de seguro que van a surgir muchas obligaciones tributarias por actos económicos que tienen nuestros papás, ¿sí o no? Abuelitos, hermanos. La pregunta, si esto prescribe en el devenir del tiempo, que el Código Tributario dice que a los 8 años va a prescribir, o sea, el 2021 se computa a partir del siguiente año, 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28. El 2029, ahí se hacen 8 años, estaría prescribiendo y ese sería el plazo que tendría estas administraciones tributarias para cobrar. Bueno, está claro ahora, ¿no? Y señores, me preguntan, yo aclaro, no hay ningún inconveniente. Si este me dice que se extingue, que muere a los 8 años, y la Constitución me dice que es imprescriptible, ¿ahora qué hago? Reclamo Otra la edición. inconstitucionalidad, quiero decirle al Estado, quiero ser un deudor toda la vida, es más, y hasta heredable para con mis hijos. O me quedo calladito. Callado nomás. Calladito. Calladito se ve mejor, ¿no? Señores, la ley aquí aclara que sí prescribe. La Constitución dice que es imprescriptible. Pero estamos nuevamente, esto ha sido promulgado el 2003 y esto ha sido promulgado el 2009. Obviamente no va a hilvanar, ¿no ve? O no, no hilvana. No cuadra. Pero también establece el Código Tributario lo siguiente, que si bien prescribe a los 8 años, los documentos y actuados que tengan la denominación, escuchen bien, los documentos y actuados, o sea, en ese proceso de revisión que tiene el Estado, ¿sí? Te notificaran, te darían a conocer que el mismo tiene la siguiente denominación. Título de ejecución tributaria. Si el documento tiene esa equivalencia de título de ejecución tributaria, olvídate de la prescripción. Se vuelve imprescriptible. Yo les pregunto a ustedes, a ver, o sea, cualquiera del curso. ¿Qué le vamos a preguntar? Anaí Arnés. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cuántos certificados de divorcio quieres tener? ¿5, 6, 8? Oh, Hola. no, Ni uno. uno, ¿eh? ¿O no? Ajá. Lo mismo sucede en materia tributaria. Nadie debería ni quisiera tener un título de ejecución tributaria. ¿Por qué? Porque eso lo vuelve imprescriptible y heredable para con los hijos. Y heredable. No, no molesta. Sí, pero tiene que estar con un título de ejecución tributaria. ¿Y cuáles son esos títulos de ejecución tributaria? Lo define el artículo 108 del Código Tributario. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Miren, acá, la notificación de una resolución determinativa, aquí, es un título de ejecución tributaria. La notificación de un recurso alzado. En algún momento de mi historia, probablemente lo haga. Si no notifican esto, si no me hacen conocer estos títulos de ejecución tributaria, que son aquí varios, sí puedes decir, ah, ya, se extinto mi deuda. No hay problema, a los 8 años. Pero si te notifican, fuiste. ¿Está claro? Heredable. Ah, soy SRL, como ayer hicimos. Soy sociedad de responsabilidad limitada. Me limito a mi aporte de capital. Sí, está bien. Eso dice el Código de Comercio y entendemos que debe respetarse en materia tributaria. Pero no te preocupes. El Código Tributario, el título de ejecución tributaria, interpuesta ese documento, colocado, asignado a una empresa jurídica, tarán, olvídate.
Listen, ¿y por qué motivos te dan este título? Porque impuesto encontró que debes, te notifican y esa deuda es imprescriptible. La pagas o la pagas. Si en ese, ¿Cuánto tienes que deber aproximadamente? O sea, hay como algún punto de partida, digamos, no hay para... ningún importe materialmente hablando. O sea, Mm. si debes un peso y te notificaron por el pesito, ese documento es imprescriptible. O sea que para asegurarte, digamos, nunca tener un título de ejecución tributaria, tendrías que estar al día siempre, digamos, con los Sí, tributos. sí, sí, sí. O sea, la idea es esa, ¿no? O sea, pero ahora el que lleves al 100% probablemente dejas de ser competitivo. Eso es pisar tierra. Dicen, ¿Está claro creo hasta que acá? Escucho, escucho. creo que se puede no reclamar la herencia de alguna manera. Y en ese caso, eh, esta deuda de todos modos pasaría a ti, digamos, como hijo, ¿o no? ¿Has terminado la carrera de Derecho? No, Está cerca, ¿no? soy curioso, Liz. ¿Qué? Que soy curioso, mi papá es abogado, entonces siempre le estoy preguntando cosas. Y evidentemente el Código Tributario establece con la herencia con beneficio inventario. Da esa posibilidad. Y el Código Tributario, cuando exponga, van a ver ese párrafo. Entonces, y eso está ya un poquito más adelante también. Tienen que ser, como su compañero señala, acuciosos y generar las interrogantes. El momento que reciban, dice, la deuda es heredable. Y hay una parte, son heredables, a menos de que se acoja bajo el derecho con beneficio inventario, que es una modalidad jurídica, no vamos a profundizar más, pero que en el cual va de la mano con lo que Mateo señala. Puedo yo decir, mira, mi papá debe, ojo que las deudas que generó el NIT, el número de identificación tributaria, su registro tributario, su calidad como sujeto pasivo es propio de mi papá, no así de mi mamá, por más matrimonio que sea. Y solo responde hasta la mitad del patrimonio familiar que tiene. Y pues no puede embargar más, no puede embargar los bienes de la mamá. Ya, pero el papá es divorciado, no está con la mamá, no, entonces todo. A lo que puedes hacer para que no herede, señor, sin impuestos me acojo de derecho de beneficio de inventario. Todo lo que tenga, primero ustedes. Y si sobra, me dan. Si no tiene nada, perfecto, yo ya no debo nada. Te he dado todo, todo. Te lo he regalado a mi papá en conclusión. No, no, no sé si te Claro, hace y alguna igual, o excepción. sea, si eres inteligente, dicen, creo que puedes, antes de que, digamos, fallezca o te lo herede, digamos, puedes hacer como que te vende los bienes, ¿verdad? Y No, solo pasa el 3%, no, ¿no? ¿No? si no hay el derecho de beneficio inventario, la venta sí, sí puede ser, pero también se considera un agravante según el Código Tributario. Dice, cuando en un proceso de deudas tributarias, en un proceso de revisión, el, el contribuyente se generase una insolvencia fiscal, insolvencia es no tener capacidad de pago, se considera un agravante. Es un agravante, o sea, la sanción, la multa, más bien lo hace más caro, porque es un agravante, o sea, es grave. O sea, cuando, vuelvo a repetir, tal vez en otros términos bien sencillos, cuando tú dices, a ver, papi, ¿cuánto debes? No, me estás heredando, véndemelo, y a precio de gallina muerta, qué sé yo. Ya, al papá le quieren ejecutar los bienes, quitar, embargar, no tiene nada. ¿Dónde está todo? ¿Le ha vendido a quién? A sus hijos. Ah, no, friegue. Eso se llama crearse una insolvencia fiscal y es un agravante. Y la deuda se incrementa un 30% más. Y en derecho, y ahí sí te remites a otras fuentes del derecho, la administración tributaria, lo ha hecho muchas veces, puede iniciar la acción pauliana. La acción pauliana es reclamar y decir, señor hijo de Julano de tal, me tiene que devolver el bien inmueble. ¿Y por qué? Porque a ese bien inmueble le pesaba una deuda, eso ya era mío. Y eso se llama acción pauliana. El señor Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz, su papá le ha dejado un montón de deudas tributarias. Bueno, uno de los pocos que tenía un Ferrari
impuestos quería ir a embargar. Llegado el momento, no tienen nada, porque todo lo vendía, no a sus hijos, a terceras personas. Y luego venía impuestos y le decía, hacía un pauliano, y lo volvía a vender. O sea, jugaban pesca-pesca. Ha llegado un momento que cuando salió el 2003 este código tributario, y les he dicho, de aquí para abajo no lean, ¿se acuerdan? No, les he dicho, hasta esta página les he dicho. ¿Por qué? Porque ahí vino un perdonazo tributario. Y solo la ley puede crear, modificar y condonar, perdonar, eliminar, solo la ley. Y ahí salió, y ahí sacó provecho. Entonces, tenemos que ir ganando. Mateo, es muy buena tu aporte. Excelente. Ahora, pregunto, ¿alguna otra inquietud? Porque ya vamos a pasar al otro lado. ¿Cuáles son los tributos que cobra? Disculpe, yo solo tenía una pregunta sobre en qué artículo dijo que se encontraba ese título de ejecución o algo así. El listado checklist, el artículo 108 del Código Tributario. Así que la persona que exponga va a decir, a partir de esto, en amparo a la Constitución Política del Estado, y con letras grandes, así como, así, pero bien grandotas. Esto se origina por esto, por esto. Yo voy a trabajar también, no se preocupe. El ciclo tributario va a ir avanzando paulatinamente. De cada sesión que tenga, les voy a quitar 15, 20 minutos. Para que ustedes y yo terminemos al mismo tiempo hasta el día de su examen. Mal que bien, mañana comenzamos los exámenes. Estamos hablando de la exposición en un 40%. ¿Está claro? Dicen entonces, va a haber una parte de exposición y un examen escrito. Sí, oral, claro. ¿De qué me sirve que solo sepas muy bien el título 1 y adiós título 2, título 3? ¿No? Pensaba que era la expo, dicen cómo usted iba a asignar los, ¿cómo se llama? El orden de exposición. Pero no solo sabía del nada. título 1. Sería muy malicioso Claro. que les diga como grupo, hagan su presentación del 1 al 5 y yo decido qué parte le va a tocar aquí. Ahí ya es muy Sí, castigador. muy Así que la hasta idea el, es especializarse en un título, en un sorteo a salir. La idea de los otros es hacerlo en el esquema conceptual. Y finalmente es cerrar este ciclo con una evaluación que va de todo el título de la ley 2492, que es la fuerte. Y los otros dos títulos, dos parciales, va a ser 100% práctico. En realidad, ahorita vamos a dar el preámbulo práctico. ¿Ya? Ese es el fin, es cerrar. ¿Cuándo es el parcial? ¿Perdón? ¿Cuándo es el parcial? Y no me acuerdo, está en el sílabo. Estimo yo que tendría que ser el día lunes, martes. creo que es lunes, creo. Hay que tomar en cuenta que se recorre un día, porque yo no he contemplado los 8 días en el feriado. Del sílabo hay que recorrer un día. El jueves creo que es feriado. Las exposiciones, me he olvidado decirle, tienen que programar máximo 45 minutos. Máximo. Tiene que ser bien sucinta. ¿Ya? Entonces mañana será el título 1 y el 2. Y el título 2, correcto. ¿Ya? El día viernes, título 4, título 5, y el día, título 3 y 4, y el día lunes, título 5. Cosa que el día martes estaríamos dando tranquilamente nuestro examen, ya que solo sería media hora del día lunes, y la otra media hora podemos hacer un buró de bancos de preguntas, disipar inquietudes, les dije, van a colocar en rojo lo que no entiendo. ¿Está claro? Hello. Sí, listo. Ya. ¿Hay alguna acotación, solicitud, algo que queramos acotar? Dicen el examen, o sea, no la exposición, la otra parte igual es oral, ¿no? El examen como parcial es escrito. Ah, ok. Ya, no difícil que pretendes. Yo por experiencia he dicho, materia tributaria es matar al alumno porque pues es hacerle trastabillar un mundo de conocimiento. Es muy Ya de por extenso, sí, ¿no? el pretender hacer hasta una chanchulla tiene que ser muy capo de tener tu estructura
de muy buen resumen, que aquí yo no, de nada me sirve que sea una memoria absoluta, yo tengo que tener una comprensión y la ley va a estar ahí, siempre va a estar dispuesta a ojear. Yo personalmente no tengo ni intransigencia. Yo a mis alumnos siempre, los primeros parciales en presencial, iban con su código tributario abierto. O sea, yo no, tengo que, no te puedo pedir que memorices en 2 semanas, en 6, 7 días, toda una disposición normativa, pero sí tienes que tener la experticia de esto está aquí, es una estructura muy bien marcada, es extenso. No voy a decir, no salir abogados en derecho tributario en 8 días. Es imposible. ¿Ya? Pero bueno, tenemos que seguir construyendo el conocimiento. Los tributos que cobra, me interrumpen con toda confianza, mis señores. ¿Ya? Los tributos que cobra las administraciones tributarias, las ATs, son definidos según el Código Tributario, son los impuestos. Son las contribuciones especiales. Son ¿qué cobra más? Las tasas. ¿Qué más cobra? Las patentes. Los impuestos, por ejemplo, es un hecho generador, así se denomina, según el artículo 10 del Código Tributario, un hecho generador de naturaleza económica, que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Así lo define. Una contribución especial es un aporte por una única vez y no tiene otro objeto o razón de ser, objeto para el que se cobró. Por ejemplo, yo les presento una maqueta de la avenida Beijing, todita la Beijing, 1980. ¿Creen que en 1980 la Beijing existía? Hola. Creo que no lo dice. No parece de esa data, ¿no? O sea, físicamente ves, no parece de esa data. Yo les presento una maqueta, 1980, 1990, y dicen, ustedes son propietarios y yo son, o sea, es una área de cultivos, arboledas, sí se nota que tiene la intención de una avenida, se dejó cierto espacio. Yo voy a construir esta avenida, este puente, este distribuidor. Excelente. ¿Por qué? Por la plusvalía del terreno. Yo les pido un aporte por metro cuadrado por una única vez que no va a tener destino ajeno que no sea la construcción de la avenida. Esto se da mucho en los gobiernos municipales. Hoy en día se ha eliminado mucho, pero ha vuelto a surgir hace 2 años y el gobierno nacional ha cobrado una contribución especial nuevamente a los turistas extranjeros. 40 bolivianos turistas extranjeros que entra vía terrestre y 100 bolivianos el extranjero que entre vía aérea. Y tiene que ser un aporte por una única vez. Bueno, no sé si un turista japonés va, paga, vuelve, paga, lo va a pagar 3 veces. Porque el pobre turista japonés no sabe pues, que debería ser por una única vez. Irónicamente, gracias a ese tributo, Bolivia es el segundo país con mayor carga fiscal a los turistas. ¿Ya?
Objeto de tesis, pueden ser un objeto de tesis. O sea, el sistema ¿qué se llama esto? El sistema perdón. El sistema de turismo, si quiere, se ve con una presión tributaria alta. Bueno, sigamos. Las tasas son un pago en quien se verifica el hecho generador. Se cobra solo para su fin. ¿A qué me refiero? A ver, cuando tú vas a Quillacollo, ¿pagas un peaje o no pagas? En el kilómetro 11. ¿Se paga o no se paga? Cuando vamos Sí, en se movilidad paga. propia. Ese se llama tasa de rodaje. Entonces, ¿quién paga? En quien se verifica el hecho generador. ¿Y para qué se cobra? ¿Para qué creen que se cobra? ¿Cuál es su fin? Supuestamente es para mantenimiento, dicen. Solo se cobra para eso, para mantenimiento en realidad. No puede haber otro destino. No puede decir, para salud no se puede. Eso es cobrado para tasa y punto. Por esa razón, muchas veces, bueno, no tanto últimamente, pero cuando la Blanco Galindo está pues, ahí bombardeada y llena de fisuras, huecos y todo tipo de incidentes que dañan la movilidad, los transportistas del sector público se pasan de largo el peaje. No pagan porque es una forma de generar una protesta. Porque si yo pago y no haces eso, ¿para qué pago? ¿Ya? Y ya de por sí es ilegal la tranca de Quillacollo. ¿Por qué? Dice del radio urbano, del centro de Cochabamba, de la plaza principal, a determinados kilómetros, si mal no me equivoco, son 15, un poquito más, debe estar las trancas. Fíjense que se está dentro del límite. Entonces, bueno, lo pagan por una forma de ser solidarios, por así decirlo. Y recaudas, pero en la praxis, si tú te pasas de largo, ni infracción te pueden sacar, ni la lengua te pueden sacar. ¿Está claro? Obviamente, ahora si te lo lleva su barrita, ya es otra cosa. Las patentes, estos son de dominio municipal. ¿Cuáles son las patentes que conocen ustedes? ¿Alguien me puede acotar? Por ejemplo, cuando tú haces un letrero en la calle de tu casa y dices, no sé, restaurante, el comercio, y colocas toda la varada, de don Fausto Andrade de la Vía. Excelente. ¿No? Más de 70 años de tradición de gastronomía cochabambina. Muy bien, pagas un tributo, una patente. Ahora, si ¿qué se llama esto? La valla publicitaria está en tu domicilio, en tu patio, pero tiene vista hacia la calle, paga publicidad, patente. ¿Ya? Este pago, Paga todos los tributos. Dime. ¿este pago es único o es mensual o cómo? No, de eso ya depende del reglamento que no es único. Aquí vas renovando cada cierto tiempo. Dicen, y esto solamente contempla dominio, digamos, municipal o también el tema de que puedes patentar, yo que sé, nombres y ese tipo de cosas. No, eso es Porque hay el un SENAPI y es a nivel nacional y no pagas tributos, simplemente es el registro. No es por ese tipo de patente
de registro como tal del derecho propietario. Ah, ok. ¿Ya? Es buena la pregunta para separar la analogía. ¿Ha quedado claro, señores, este contexto? Me da un segundito, voy a traer un libro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestra área de análisis de nosotros? Habla de este. Esta es nuestra área de análisis. Impuestos. Esto. Aquí es donde nos vamos a centrar nosotros. Obviamente nos vamos a centrar como sujeto activo, sujeto pasivo, respetando. ¿Puedo pasar ahora al otro punto? Sí, puedo pasar al otro punto. Miren. Cuando tú hablas este impuesto, todo impuesto, por si acaso, tiene un periodo fiscal, o sea, un plazo donde nace la obligación tributaria. Aquí está. Nace, lo que ayer hablamos. Todos tienen un plazo muy, muy grande, de hecho. Ahora sí. Todos tienen donde nace el hecho generador, una situación prevista por ley. ¿Ya? ¿Y cuál es esa ley? La definición aquí, la definición está dado por la 2492, Código Tributario Boliviano. Y la praxis, o sea, el hecho de su uso como tal, y la praxis está dado por la Ley 843. Ah, entonces, ¿he ahí la diferencia bien marcada? Sí, sí, he ahí la diferencia bien marcada. Una cosa es la praxis y otra cosa es la definición. ¿Está claro? ¿Cuál va a ser la siguiente ley que van a hacer lectura? La ley 843 para el segundo parcial. Señores, de ahí que tenemos, justamente da lugar a que tenemos el nacimiento de la obligación tributaria en este hecho generador. Da lugar. Y bueno, puede darse múltiples hechos generadores. Cada estrellita es un hecho generador, un acto económico. Por ejemplo, para el IVA, el hecho generador es vender un bien, un servicio, un restaurante. Un restaurante, con certeza que en condiciones normales tendría 31 días de actividad, si es que trabajase inclusive los lunes, que normalmente es su día de descanso del área gastronómica. Bueno, ya yo trabajo 20 días, perfecto, 20 días de múltiples hechos generadores, porque si vendes 30, 80, 100, 130 platos, 200 platos, va a haber 200 facturas en un 200 hechos generadores. Agrupas en un periodo fiscal. El sistema tributario boliviano establece el hecho generador como una situación prevista por ley. Así lo define. Y eso lo define el artículo 10 del Código Tributario. Que el hecho generador es una situación prevista por ley, que es la ley 843. Que es lo mismo que hemos dicho acá. El sistema tributario es un hecho generador de naturaleza económica, el cual da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. ¿Ha sido prevista por ley? Claro, el derecho lo define y la ley lo pone en la praxis, lo instrumentaliza. Esa ley ha sido la ley 843. Tenemos que definir quiénes son los sujetos pasivos. Sí, esta definición de la ley 843 también dice quién va a ser el sujeto pasivo. Aquí conceptualmente lo define. ¿Quién debería pagar? Y acá técnicamente lo define nuevamente quién lo va a pagar. ¿Sobre qué base vas a pagar? Por ejemplo, ustedes saben que el cigarro, para los que fuman, ¿paga un impuesto o no paga? Sí, el ICE, ¿Qué impuestos? el impuesto al creo. consumo específico. Muy bien. En ese, por ejemplo, la base imponible es cada 1000 cigarros. Para la bebida alcohólica, también grave, es el litro.
Para la venta, como han podido ver, tomo ejemplo atípico porque nos permite entender que no solamente es financiera. Para el IVA, ¿cuál es la base imponible? El importe bruto facturado. Para el IT, el importe bruto facturado. Para el IVA, la utilidad que me queda después de tener los ingresos libres del IVA, que han hecho en conto 1, menos los egresos libres del IVA, el 87%, de la utilidad que me quede, 400,000, 25%, 100,000. La alícuota, la base imponible. La alícuota puede ser porcentual o puede ser fija. El plazo para pagar el tributo. Obviamente, hay un periodo que establece, y la ley 843 establece qué plazo yo tengo para pagar. Bueno, por otro lado, los impuestos puede ser con un periodo fiscal donde surge el hecho general de un día. El impuesto a las salidas aéreas del exterior, ISAE, lo pagas, el hecho general surge el día que estás subiendo al avión. Sales al extranjero, pagas tu ISAE. No, licenciado, yo compré un pasaje para Punta Cana el 2018, para el 2019, no, para el 2019, para el 2020, para el mes de marzo, abril. Y miren, yo he comprado, y ahí dice, ISAE. Sí, ellos, las líneas aéreas por ley, tienen la obligación de recaudar y retenerte y cobrarte el ISAE. Pero el ISAE no lo pagan sino hasta el día que salgas al extranjero. En tanto, está ahí simplemente. Tú dices, quiero que me devuelvan la plata, te devuelven el ISAE. Se perfecciona el pago hasta el día que salgas. En tanto, las líneas aéreas son custodios de esos recursos monetarios. El impuesto a las transacciones municipales. Cuando tú vendes un inmueble o heredas un inmueble, tienes que pagar ITE. De lo que heredas, tienes 10 días para pagar. Ah, y si fallezco y he heredado, ¿cómo se computa? De la declaratoria de heredero, tienes 10 días para pagar. Pero 10 días es el plazo. El hecho generador es de un día. El ITF es impuesto a las transacciones financieras que se cobra la divisa extranjera en el banco. Los bancos te retienen del 1 al 15. Entonces, acumulan un periodo fiscal de una quincena y pagan. Luego acumulan el periodo fiscal de una segunda quincena y luego tiene un plazo para pagar. El IVA. Ustedes toditos en conto uno han hecho débitos fiscales, créditos fiscales de un mes. Y el último día del mes lo han liquidado. Y algunos docentes, como yo, les han hecho pagar el siguiente mes. El periodo fiscal es de un mes del hecho generador. Todas las veces. El IT, todas las veces. Al siguiente mes pagas en función al NIT que tengas, el último dígito. Que puedes pagar un 13 del mes cuando tu NIT termina en dígito 0. Si termina en dígito 1, vas a pagar un 14, si termina en dígito 5, un 18, y así sucesivamente hasta llegar. Si termina en dígito 8, un 21, si termina un dígito 9, un 22 del siguiente mes. Pero ¿qué es el plazo? Vuelvo a repetir para pagar. Luego hay tributos de manera ¿cómo se dice ahora? Cada 2 meses. ¿Se dice bimensual o bimestral? Creo que bimestral. ¿Y bimensual qué sería entonces? 2 meses. Entonces, ¿2 veces al mes? No. O sea, bimensual no es 2 veces al mes. O cada 2 meses. Lo que quiero decir es cada 2 meses. Bimestral creo que es listen. Porque, o sea, no sé, bimensual creo que es, como decían, es 2 veces al mes. Sí, bimensual es 2 veces al mes. Sí, Lice. Bimensual. Ahora, si diría trimensual, sería 3 meses, 3 veces en el mismo mes. Sí, No 3 meses. Y tengo una pregunta. O sea, pero así parezco pecar de ignorante, ¿no? ¿O no? Y en un buen sentido de la palabra, porque el que se está calificando soy yo. ¿O no parezco?
¿Peco o no peco de ignorancia al preguntar eso? No, no, no creo. Ahora, ¿tú crees que impuestos nacionales, por si acaso es bimestral, tiene toda la razón? Ahora, su publicidad de impuestos nacionales, ¿te parece justo que coloquen caserita, caserito, el régimen tributario simplificado, que son los que pagan, que es un régimen especial? Tú vas a pagar tus tributos de forma bimensual en una publicidad de impuestos.gov.bo, Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Te parece correcto? ¿O parece No, algo raro? es normal. Vamos a eso. En Bolivia es normal, dice. Bueno, pero tienes razón. Sí, no debería, pero pasa. No debería, pero pasa. La idea es bimestral. En una publicidad, voy a repetir, oficial de impuestos, televisivo. Yo escuchaba la televisión y quería, no sé, quería llorar así. Pero bueno, entendamos qué pasa, ¿no? Deberían controlar su calidad. No todos somos perfectos, pero bueno, es la institución tributaria, no debería darse eso. Este régimen especial es un régimen de categoría pequeña, ¿sí? Que lo pagan, no emiten factura, pero están reconocidas por decreto supremo. Pero eso no es correcto, usted ha dicho ley. Pero bueno, difícil que algún gobierno se anime a eliminar estos regímenes especiales. El régimen tributario simplificado que al principio no emiten factura. Luego, obviamente, tiene un límite de ser pequeños. Cada 3 meses o de forma trimestral se paga el ERESIVA. ERESIVA, pero mi papá es dependiente, trabaja en el banco, es gerente de área de operaciones, y él su ERESIVA siempre me acuerdo, para este mes necesito, no dice cada 3 meses. Sí, hay un ERESIVA mensual, que lo hacen los dependientes. Pero hay otro ERESIVA que se llama trimestral, que son, por ejemplo, los propietarios de un alquiler, de un inmueble. Entonces, fíjense, algún papá, abuelito que tiene, voy a pagar mi ERESIVA de este trimestre. Siempre. Bueno, el sistema tributario también es integral. El sistema tributario, que es un régimen especial para transportistas urbanos o interprovinciales, es cada 3 meses. En el anual pagan lo que vendría a ser el IVE anual, impuesto a las utilidades de las empresas, que es el 25% de un año completo como tal. Lo siento, un segundito lo corté, me doy una pausa. El IVE, le repito que es anual, ¿ya? Entonces, justa todos los periodos. Por ejemplo, el IVE que ustedes pagaron en conto uno, ¿qué han hecho? Han subido todos los ingresos de un año, han sacado un estado de resultados, han sacado la utilidad desde un año. El régimen agropecuario unificado también es de un año, el agropecuario unificado. ¿Tiene plazo para pagar? Sí, al lado vamos a ver los plazos. Ahora, todo tributo, de por sí tienes que ver, o va a ser objeto del tributo, todo hecho económico, esto lo define la ley 843, perdón, dice objeto, o sea, que hechos económicos son objetos o grabados o sujeto al tributo, valga la redundancia, y deben tener que pagar una alícuota del 13% en el IVA, que hace su juego de cuando vendes débito fiscal, cuando compras crédito fiscal, pero en esencia, si neteas los dos, pagas el impuesto al valor agregado. Si compras con 800 bolivianos con factura y vendes a 1000 bolivianos con factura, el valor agregado es pues 200, pagas el IVA de 226 pesos, el 13% de 200. Obviamente en esa relación, que de 800 te bajen a un crédito fiscal de 104 y de 1000 te bajan un débito fiscal de 130, compensar 130 menos 104 te da 26, como lo han hecho en Conta 1. Hay hechos económicos que son objeto, debería ser, pero le da el carácter de exención. El artículo 8 del Código Tributario Boliviano dice que la ley tributaria y las leyes tributarias en general se leen bajo el método extensivo, bajo el principio de verdad material, o sea, aquella situación que mejor se adapte a la realidad económica. Tienes que buscar lo que el legislador quiso decir, el espíritu de la ley.
Entonces, tu método tiene que ser, tu interpretación tiene que ser extensiva. En tanto, el tema de las exenciones, por tratarse exenciones, su interpretación será bajo el método literal. Si dice, las contribuyentes dejarán de pagar este tributo, aquí dice las, así, literalmente entiéndase como las femeninas, y punto. A ese nivel se interpreta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, ¿cuáles están exentos? Los exportadores de bienes tienen la capacidad de estar exentos. ¿Por qué? Porque estás trayendo plata del extranjero a territorio nacional. Al traer plata del extranjero a territorio nacional, lo que corresponde es darle un premio, ¿no ve? Es decir, no vas a pagar IVA. ¿Por qué? Te voy a dar la exención. Es más, ¿compras con factura? Sí, compro con factura. El crédito fiscal te lo voy a devolver y hasta te devuelven, incentivando de alguna manera, si quieren, esa capacidad de traer dinero extranjero a territorio nacional. Que eso, en una balanza de pago en economía, es muy positivo. Entre más dinero a territorio nacional, del que salga. Bueno. Dice, tengo una duda. ¿Escuchó? O sea, sabía que cuando compras algo y tú dices, o sea, puedes decir que lo estás comprando para exportarlo o para llevarlo a otro país. Creo que ahí hay una forma de evitar pagar impuestos, ¿no? Se llama RETEX, el régimen de interpretación temporal. Ayer una tesis, a las 6 de la tarde, tuve una defensa que a la muchacha la aplacé, y justamente por el RETEX. La muchacha hizo la exportación de bienes, compraba, desadonizaba y volvía a salir. Oye, ¿por qué no usas un RETEX? ¿Qué es un RETEX? A ver, determina cómo es tu beneficio. Hemos hecho la prueba de uno y sus beneficios cambiaban. Si cambian tus beneficios, todo tu proyecto tienes que reformular. Me pagaba el IVA de un bien que estás exportando, no pagaba el IVA, ay Dios. Pagaba el IT, estás exenta. O sea, los exportadores hasta del IT les dan la exención. O sea, imagínate, Mateo, ¿crees que esa tesis está bien hecha? Dice, estoy vendiendo a Alemania, me dice, sí, pero le estás viendo a Hans Gretel aquí en Cochabamba en el mercado, con factura en Bolivia. Entonces, existe una régimen de internación temporal que terminado el plazo se tiene que perfeccionar dicho tributo. Aduanero, por si acaso. ¿Ya? Existe esa posibilidad. Ahora, otro, que la ley no sea objeto, dice literalmente, no será objeto del IVA. ¿Sí? La venta de bienes, inmuebles. Pues, yo también pues, quisiera no pagarse el IVA, lo que cobre como constructora, porque ellos tienen ese beneficio. Porque aquí la ley ha renunciado, ¿sí? A su tributo, porque el derecho a una vivienda tiene carácter de principio. El acceso universal a la vivienda. Es más, si ustedes entran al INE, le da como carácter. Por eso el gobierno da tasas diferenciales a viviendas. Entonces, para no volverlo una vivienda que tranquilamente una casa puede costar que la que tú deseas $500,000 y te va a costar trabajar tu tiempito. Teniendo un salario moderado o un ingreso moderado, no exagerado, no vas a generar situaciones atípicas que se puedan dar, y por más atípicas que sea, yo soy rentable, tu casa va a valer 20, 30 millones, ¿no? O no, pero eso no lo va a hacer uno solo, vas a tener que trabajar 6, 7 años. Pues, sea el importe del inmueble que sea, significa un tiempo de inversión. Entiendes, un crédito vivienda te da normalmente 20 años. Ese crédito, como tal, ya la ley ha dicho, en materia impositiva no se va a cobrar tributos, no objeto. Implica que todo es rentable, todo, no se va a pagar tributos. El otro, en el IVA hay una alícuota, en el ICE también hay una alícuota, que tiene una alícuota diferencial del 0%.
pero si yo multiplico y digo 20,000 por 0%, no tengo nada que pagar. Sí, no tienes nada que pagar. Pero ¿por qué no le ha dado el carácter exento? Porque el exento tiene el beneficio del crédito fiscal, lo recupera. ¿Por qué le ha dado el carácter de un objeto? Porque tienes que, para ser un objeto, un carácter de bien social, o sea que la importancia de la solidaridad es bien importante. Y a este le has dado tasa cero. Es que estos señores, los primeros que lo han logrado, han sido los transportistas internacionales. Le han metido un bloqueo el 2005 que le han hecho doblar el brazo a los funcionarios del Estado. Y han promulgado, le han dicho, no quieres pagar, ya, tu alícuota va a ser 0%. Pero les ha salido por la culata el tiro. O sea, muy mal. Resulta que es más caro para ellos el importar mercadería como transportistas internacionales con régimen tasa cero. Mucho más caro. ¿Ya? En el sistema tributario boliviano, ya complementando esto, en el sistema aquí en impuestos, dentro del sistema tributario boliviano, acá dentro del sistema tributario boliviano, propiamente dicho, aquí, en impuestos, entre paréntesis, servicios e impuestos nacionales, existen dos tipos de regímenes. El régimen general, que pagan los impuestos y factura, y el régimen especial, que son regímenes en pequeña economía creados mediante decreto supremo, que no emiten factura, sí, pero que tributan al Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora, el régimen tributario simplificado son para comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos. Tienen que respetar el precio unitario que la ley establezca, el capital que les establezca la ley, los ingresos anuales no deben ser superiores a 184,000 y hay un ingreso. Y hay otros parámetros que delimitan. El sistema tributario integrado, va a decir el transporte urbano interprovincial o interdepartamental, hasta 2 vehículos pueden estar en Perú. Y en el RAU, régimen agropecuario unificado, están las actividades agrícolas y pecuarias conforme a las zonas y los tamaños mínimos y máximos en hectáreas. Señores, he terminado esta columna. Mañana yo voy a comenzar, vuelvo a repetir, como tienen 45 minutos los dos grupos, yo voy a tener como que unos 30 minutos. Entre break y break me voy a tomar 20 para que se organicen ustedes. ¿Ya? Pues mañana avanzo unos 20, 25 minutos más, la etapa de plazo. El día viernes fuera de plazo y parte de deuda tributaria. Y el día lunes terminamos y sus dudas. Mis señores, ¿alguna inquietud?